Shabbat Shalom, amados Ajina, Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Qué bendición tan grande que nos permita nuestro Padre Celestial venir a un día más de Shabbat. Amén, 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 amén. Para analizar la primera aliyá de esta parashá 4, ¿verdad? Que se llama Vayerá. Amén, amén. Y apareció, ¿verdad? Entonces, a ver, permítanme, se me olvidó la pluma. Ok. Entonces vamos a analizar esta parashá. Bueno, esta parashá está nos da mucha enseñanza, ¿verdad? Pero mucha, nomás que, pues, bueno, como ya llevamos un orden, ahora vamos a solo analizar la primera aliyá. Pero, ¿verdad? Como introducción, vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Que tiene esta parashá. ¿Verdad? Que Yahweh le declara a los sadik, a los justos, lo que va a hacer, ¿verdad? Como a Abraham y a Lot. Abraham rogó por la salvación de los justos, ¿verdad? En el caso de cuando fue a Misraim, ¿verdad? Cuando bajó allá, ¿verdad? Por el que secuestró, como quien dice, a nuestra matriarca Sara, y por los que estaban en Sodoma, ¿verdad? Y rogó no una vez, ¿verdad? Cada vez que le decía a Adonai, vas a destruir al Sadik con el Rasha, ¿verdad? Cada vez que les siguió bajando de a 5, fueron aproximadamente de 7 a 9 veces, más o menos, ¿verdad? Que él rogó para que no destruyera al justo, ¿verdad? Vemos que Lot, ¿verdad? Al padre Abraham se le aparecieron tres varones, ¿verdad? Tres varones y los atendió, ¿verdad? Como si fueran reyes, ¿verdad? Los agasajó. Aquí en los comentarios dicen los agasajó. Qué bendición. Cómo reconocer a un malaj, ¿verdad? Un enviado, ¿verdad? Eso también, aunque dicen los comentaristas que no los reconoció, que simplemente él los atendió porque así era nuestro patriarca. Pero yo, de mi punto de vista y analizando toda la parasha, me doy cuenta que él sí él estaba a un nivel espiritual donde pudo reconocerlos, ¿verdad? Yo creo que sí hubo algo hubo. Incluso Lot también pudo reconocer a los dos malak que fueron a destruir Somrom, ¿verdad? ¿Verdad? Y Lot, ¿verdad? Vemos que Abraham atendió a los tres, después Lot atendió a dos, ¿verdad? Lot atendió a dos y él tuvo que rogar para que entraran a su casa, ¿verdad? Él tuvo que rogar, les dice que les insistió que pasaran. Y dice que él fue el que les hizo de comer. ¿Dónde estaba la Isha? ¿Dónde estaba la mujer? Vemos que ya había una corrupción en la dama, ¿verdad? Pero obtuvo la salvación por medio de él, porque él era un justo, ¿verdad? Él afligía su nefesh todos los días en esa ciudad por toda la perversidad que miraba.
¿verdad? Y vemos que muchas veces se difama a nuestro patriarca Abraham cuando dice que él dijo que era su hermana. Y ya vimos que sí era su hermana o como quien dice su sobrina, pero las dos cosas, las dos posturas están correctas, ¿verdad? Los comentaristas dicen que era su sobrina, pero sobrina o media hermana, digo, creo que es correcto. Dice él en uno de los pasajes, ¿verdad? En verdad te digo que sí es mi hermana, es hija de mi padre, mas no de mi madre. Pero en el antiguo Medio Oriente se usaba, ¿verdad? Que los sobrinos o nietos, ¿verdad? O sobrinos pasaban o sobrinos, porque dice que era su sobrina, dicen los comentaristas que era su sobrina, pasaban a ser también padres del abuelo, digo, perdón, hijos del abuelo, o sí, ¿verdad? En este caso, hijos del abuelo. Y eso lo podemos ver también en nuestra cultura, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de esta parashá? Así nada más como introducción. También en verdad ella es mi hermana, ¿verdad? Y la gran prueba, ¿verdad? Que sucedió en esta parashá, ¿verdad? La gran prueba de sacrificar a Yitzhak, ¿verdad? Entonces, esta parashá de verdad que está muy amplia. Yo creo que así para abarcarla toda, yo creo que unas 12 horas, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a analizar nuestra aliyá, ¿verdad? De esta parashá, aquí en el libro de Génesis, Bereshit 18:1, ¿verdad? En esta parashá que se llama Vayerá, y apareció. Amén. Vamos a leer el primer pasaje. Y apareció Yahweh a Abraham por los robles de Mamré, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Amén. Amén, amén. Ok. Según la tradición oral, dicen que tenía 3 días de circuncidado nuestro patriarca Abraham. 3 días, ¿verdad? Y bueno, hay testimonios también de hermanos que se han circuncidado y el dolor no es tan fuerte, ¿verdad? El dolor no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque Elohim ahora sí que los cubre, les ayuda con ese dolor, ¿verdad? Y obvio, con nuestro patriarca Abraham se le quitó el dolor completamente, y como los comentaristas hablan un poco de eso, ¿verdad? Pero vamos a ir desarrollando esto con los comentarios. Bueno, aquí está el comentario del pasaje 1. Es un poco amplio, ¿verdad? Porque dan una explicación de por qué nuestro patriarca Abraham fue tan sadik, ¿verdad? Era un sadik así, y lo vemos, la similitud de cómo era él con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Con lo que él nos vino a mostrar, a enseñar. Prácticamente es como un espejo. Y lo vamos a ir leyendo, ¿verdad? Visitas a los enfermos y hospitalidad con los forasteros, para demostrar cuál era la cualidad por la que Abraham llegó a ser considerado la persona más digna y apropiada para ser
el Padre espiritual de toda la humanidad. La Torá relata lo que hizo en el tercer día posterior a la circuncisión, cuando la herida es más dolorosa y el paciente está más débil. Entonces vemos, ¿verdad? Ya vimos que tenía 3 días, o sea que era el día más doloroso. ¿Verdad? Los que ya pasamos por ahí, de verdad que, bueno, a mí me dolió, creo que sí, no, entre 3 días, porque ya no recuerdo, el quinto día ya estaba yo trabajando. Sí, agarré 3 días, porque también miré que los 3 días eran muy dolorosos. Entonces pedí esos 3 días, ¿verdad? Y ya el quinto día estaba trabajando, pero aún dolía, Pero es algo sorprendente cuando te das cuenta que hiciste algo que de ti mismo no hubieras podido hacer. ¿Sí me explico? Es algo que no sale de ti. Porque a mí, miren, a mí mi Isha, desde que la conozco, me insistía que me circuncidaran. Yo no me circuncidé hasta que vine a la Torá. Sí, cuando entendí que prácticamente fue lo primero que entendí, fue lo primero que entendí de la escritura, que había que circuncidarme, y eso se puso en mi corazón en los primeros, creo que las primeras semanas. Entonces, todavía me tardé tiempecillo, como 1 o 2 años, me recuerdo, para poder llegar a ese mandamiento, ¿verdad? A ese pacto, porque viene siendo un pacto. Amén, amén, amén. Sí, y realmente es sorprendente, ¿verdad? Que cómo llegas y dices tú, ¿cómo hice esto? ¿Cómo tuve el valor de hacerlo? Realmente dices tú, no comprendes también, no comprendes cómo lograste llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces ya después comprendes que no eres tú, sino que es el Rúa de Elohim que te está puchando, que te está meneando, aquí, acá, mira, aquí va a haber. Esa es la verdadera circuncisión del corazón. Amén. Ok, sigamos leyendo el comentario. La Torá relata lo que hizo en el tercer día posterior a la circuncisión, cuando la herida es más dolorosa y el paciente está más débil, porque ya lo leímos ese, ¿verdad? Elohim lo visitó para honrarlo por haber cumplido con el precepto, y en muestra de reconocimiento por haberse elevado a un nuevo nivel espiritual. Entonces vemos eso, hermanos. Vemos eso. Cada mandamiento, precepto que cumplimos, que vamos avanzando, nos sube a un nivel espiritual más, a un escalón más, ¿verdad? A un escalón más. Ok. Sigamos leyendo el comentario. Ahora Jaim explica que cuando las personas llevan a cabo grandes obras, Elohim se les aparece en señal de aprecio, como ocurrió en este caso, y como ocurriría posteriormente en el desierto, cuando el pueblo de Israel erigió el tabernáculo como morada para la Shejinah. Por lo tanto, vemos que la visita que Elohim le hizo a Abraham fue para demostrarle que se había convertido en un carruaje de la
presencia divina. Amén, amén, amén. Sí, sí, ¿verdad? Podemos ver que entre más sadik, entre más justo, entre más kadosh nos hacemos, más podemos acercarnos, ¿verdad? Y entre menos, ¿verdad? Ahora sí que entre más inmundo, pues menos, ¿verdad? Todo es más lejos, todo es más lejos. Por eso, ¿verdad? En el primer siglo ya ayunaban 2 días por semana. 2 días por semana se ayunaba, ¿verdad? Hay una bendición grande para los que practican eso, ¿verdad? Se siente el acercamiento. Bendito sea nuestro Elohim, amados, que también da la fuerza para poder hacerlo, ¿verdad? Es una purificación, es una purificación. Ahora sí que de nuestro templo. Amén. Sigamos leyendo el comentario. Un carruaje para... Ok. Lo cual significa que su ser físico se había purificado tanto que podía ser por así decirlo, una morada para Elohim, a fin de ahorrarle a Abraham el esfuerzo físico de atender huéspedes. ¿Sí? De atender huéspedes. Entonces fue fortalecido nuestro patriarca, ¿verdad? Fue fortalecido para poder atenderlo, ¿verdad? Para poder reconocer. Bueno, y aquí vemos también, hermanos, que sí subió de nivel espiritual. Y aunque los comentaristas dicen que él no los reconoció, creo que yo difiero de esa postura. Yo pienso que él sí los reconoció. Sigamos leyendo el comentario. Elohim trajo una sofocante ola de calor para que no hubiera gente viajando ese día. Fíjense lo que te está pasando. Fíjense lo que está pasando, Lo que dice el comentario o lo que dice la tradición oral, Elohim trajo una sofocante ola de calor para que no hubiera gente viajando ese día. Estamos en los últimos días y vemos que se ha estado también así manifestando olas de calor, De repente hace frío, aquí de repente hace frío, después al otro día hace calor. Pero ese día, porque también dice que para que no hubiera gente viajando ese día, que todos estuvieran, ¿verdad?, bajo la sombra, como nuestro padre Abraham. Pero Abraham anhelaba que llegara algún huésped, porque el Sadik nunca está satisfecho con los logros del pasado, sino que él trata de servir a Hashem en forma constante, ¿verdad? Miren qué similitud, ¿verdad? Cuando nos dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cuando fuiste a ver a un enfermo me estabas viendo a mí, cuando ayudaste a un pobre me estabas ayudando a mí, ¿verdad? Y es la similitud lo que dicen los comentaristas, ¿verdad? Hijo, de veras que es a veces no comprendemos cómo la ceguera también, ¿verdad? En esta parashá también hubo una ceguera espiritual, ¿verdad? Cuando fueron por Lot, ¿verdad? Se dice que los malajim que estaban en Sodoma hicieron una ceguera espiritual,
bueno, no, una ceguera a los habitantes de esa ciudad, ¿verdad? Para poder salir, para poder salir. Y dice, y ¿cómo se dice? Se cansaban al buscar la puerta. Al buscar la puerta. Es una ceguera espiritual y no podían encontrar la puerta, ¿verdad? Ahora sabemos quién es la puerta. Entonces vemos que también fue, aparte de que fue una ceguera literal, para mí que también fue, o se puede se puede decir que también fue una ceguera espiritual. Pero ¿qué nivel de maldad había en esa ciudad? ¿Verdad? Para que viniera una destrucción completa, ¿verdad? Para esa ciudad. Bueno, dice, un sadik nunca está contento, ¿verdad? Con lo que hizo ayer. En el caso de nuestro patriarca, su manera de servir a Hashem se ponía de manifiesto siendo bondadoso con los demás, atrayéndolos así a su círculo para luego poder inspirarlos con su ejemplo a que conocieran y sirvieran a Elohim. ¿Verdad? Cuando una persona se porta así de amable, de bondadosa con otras personas, es sorprendente. Bueno, nosotros ahora lo podemos sentir, ¿verdad? Cuando una persona es así tan amable, es sorprendente y la gente lo siente. La gente siente esa bondad dentro de las personas cuando tú ayudas a alguien. Y eso los puede inspirar, ¿verdad? Y los puede atraer para preguntar por Elohim, ¿eh? Eso es un consejo muy bonito que está dando el comentario aquí. Dice, en respuesta Elohim le envió 3 ángeles disfrazados de personas. ¿Verdad? Dice que 3 ángeles disfrazados de personas, pero vemos que la Torá, a ver, vamos a leer la Torá que no la leímos acá. A ver, ¿qué dice? Se le apareció a él Hashem. Se le apareció a él Hashem. Entonces vemos que ellos, el comentarista dice que fueron 3 malaj, 3 mensajeros. Pero la Torá es certeza, lo dice certezamente. Se le apareció Yahweh. Miren, y apareció Yahweh a Abraham. ¿Sí? O sea que eso de que Elohim no puede bajar, claro que él puede. Él puede hacer lo que quiera. En esta parashá lo dice. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Cuando Sara, ¿verdad? Cuando Sara se ríe, ¿verdad? Dice, ¿acaso hay algo difícil para Yahweh? Entonces vemos que Él era. Y aunque haya sido malaj, también es un poco irrelevante porque cuando estamos todos conectados a Elohim, ¿verdad? Y más ellos que están a ese nivel, ellos tienen que decir las palabras de Elohim. ¿Sí? Como nuestro Adón Yahshua, ¿verdad? Que decía, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Amén, amén, amén. Ok. A ver, ¿dónde nos quedamos? En respuesta, Elohim le envió 3 malajs disfrazados de personas, y Abraham fue corriendo a invitarlos a que entraran y a atenderlos en forma personal, a pesar de su edad y su dolencia. Abraham también incitó a Ismael a que practicara la bondad, porque la educación de los niños debe ser en la práctica,
Las enseñanzas históricas no van a inculcarle efectivamente al niño o que se comporte con benevolencia a menos que estén acompañadas de actos de bondad. Sí, sí es muy importante, ¿verdad? Es muy importante enseñarles a nuestros hijos la bondad, ¿verdad? La bondad, ¿verdad? Que ellos vean cuando nosotros damos una sedacá al pobre, al huérfano y a la viuda. Sí, y bueno, esta parashá, nuestro padre Abraham nos enseña que no importa quién sea. A veces nos dicen que ayudemos más al pueblo. Claro, claro que sí. Pero nuestro patriarca Abraham nos enseña en esta parashá que se tiene que ayudar a cualquiera. No nada más a nuestros hermanos israelitas, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos con el segundo pasaje. Y él alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 anashim, 3 hombres, estaban en pie delante de él. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos, y se postró en tierra. Y se postró en tierra. A ver. Yo es lo que digo. Si se postró en tierra, es porque él miró, ¿verdad? Que quiénes eran, o sintió quiénes eran, ¿verdad? Yo es lo que yo interpreto. Pero aquí los comentaristas dicen otra cosa. Pero bueno, vemos que también nuestro padre Jacob se inclinó ante Esaú, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto, verdad? Estaré bien analizar, pero dicen que a nuestro padre Israel, o sea, Jacob, se le contó eso por afrenta, porque no se debe uno de inclinar ante ningún hombre. ¿Verdad? Eso dicen los comentaristas, ¿verdad? Y aquí, si él se postró, yo pienso que él reconoció a estos anashim, ¿verdad? Y bueno, también Lot se inclinó ante estos malachs, ¿verdad? Pues eso puede ser una postura. La otra postura es que también se postraban en tierra para dar gracias a Elohim, ¿verdad? Dar gracias a Yahweh para, ¿verdad? Que les mandaba a gente necesitada. Eso podría ser también una postura, ¿verdad? Como cuando Eliezer va a buscar a la isha de Yitzhak, ¿verdad? Se postra en tierra para dar gracias a Yahweh, y no es que se haya postrado en tierra para reverenciar a Rivka, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el comentario. 3 hombres, tal como queda evidencia a partir del resto de la narración. En realidad se trataba de ángeles, o sea, malachs, disfrazados de personas. Elohim envió tres ángeles distintos porque, por definición, el ángel es una acción que Elohim desea llevar a cabo. Por lo tanto, cada acción es un nuevo ángel. Y dado que en ese momento había 3 misiones que cumplir con relación a Abraham y Sara, había 3 malachs, 3 ángeles, para realizarlas. ¿Verdad? Es lo que dicen los comentaristas.
ya usted puede tomar su postura, ¿verdad? En las palabras de la Mishnah, un ángel no puede realizar dos misiones. En este caso, los 3 ángeles eran, y aquí dan hasta los nombres de los ángeles. Mijael, que informó a Abraham que Sara iba a tener un hijo. A Gabriel, que destruyó Sodoma. Y Rafael, que curó a Abraham y salvó a Lot. Puede ser, ¿verdad? También está muy buena la postura, pero es como contradecir la Torá, porque acá dice que se le apareció Yahweh, ¿verdad? Se le apareció Yahweh. Podemos entender también que, a ver, fueron 2 a Lot y Yahweh se quedó con Abraham. Entonces, es clara, la Torá es clara. A ver, sí, la Torá es clara, clarísima. Pero sigamos leyendo el comentario, se me hace un poco interesante. A ver, Rafael, que curó a Abraham y salvó a Lot. Rashi, según explica, estas 2 últimas funciones, curar a Abraham y salvar a Lot, constituían una sola misión, porque ambas eran formas de rescate. Pues yo creo que, como yo les decía, curar a nuestro patriarca, no creo que lo hayan curado. Simplemente fue protegido, como les digo. Hay testimonios de hermanos que en 3 días ya no tienen dolor. Hay testimonios, yo los he visto. Entonces, a lo mejor sí se pudo ver ya, pero quitando lo de nuestro patriarca Abraham, ¿verdad? Salvar a Lot, uno salvó a Lot y otro destruyó la ciudad. Pero recordemos que también les cegaron al pueblo, ¿verdad? Dice que a todo el pueblo le dieron ceguera. Entonces ya hicieron otra cosa ahí, ¿verdad? Entonces también hay que analizar eso, ¿verdad? Y recordemos que son comentarios de los sabios, ¿verdad? Entonces no vamos a coincidir en todo. Recuerden que tenemos el más grande de los sabios que se ha levantado, ¿sí? Nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Amén, amén, aleluya. Bendito sea Él. Bendito sea Él. Sigamos leyendo el comentario, ¿verdad? Y vio y los percibió, ¿verdad? Y fíjense, aquí ya hay otra. A ver. Y vio, los percibió. A ver, es que acá en la Torá, a ver, vamos a leer el Pasuk 2. Alzó la vista y vio, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó al suelo, ¿verdad? Entonces, al decir los percibió, quiere decir entonces prácticamente que los reconoció. ¿Sí? La palabra percibir es algo que se presiente. A ver, la palabra aparece, a ver, voy a leer el comentario, La palabra aparece repetida porque ocurrieron 2 cosas. Primero Abraham los vio venir. Entonces ellos se detuvieron a una cierta distancia y él percibió que la razón por la cual se detuvieron fue para indicarle que no querían importunarlo. En respuesta, Abraham hizo caso omiso del dolor que sentía y fue corriendo a invitarlos a pasar, según Rashi. Bueno, esta postura se ve más
¿verdad? Acorde a la escritura, ¿verdad? Muy, muy acertada. La voy a leer de nuevo, porque me gustó. La palabra aparece repetida por, o sea, la palabra y vio, los percibió, y vio, los percibió. La palabra aparece repetida porque ocurrieron dos cosas. Primero, Abraham los vio venir. Entonces ellos se detuvieron a una cierta distancia y él percibió que la razón por la cual se detuvieron fue para indicarle que no querían importunarlo. En respuesta, Abraham hizo caso omiso del dolor y se sentía del dolor que sentía y fue corriendo a invitarlos a pasar, según Rachi. Fue corriendo, Esa es eso es lo que nos manda la parashá a hacer, ¿sí? Que vayamos a socorrer a las personas, ¿verdad? Cuando alguien necesita algo, a ver, voy, si se puede, ¿verdad? Porque a veces de plano no podemos hacer, ¿verdad? Las cosas, y vamos, hay que ir a ayudar al necesitado, ¿verdad? Al enfermo, al que está en la cárcel, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Como nuestro patriarca Abraham dice que corrió, ¿verdad? Pero los percibió. Yo creo que cuando se detuvieron también él miró y dijo, estos necesitan algo, voy a ir corriendo a ayudarlos. Amén. Amén, amén, amén. Ok. Y fíjense que el comentario, ahorita lo estoy analizando las últimas palabras, dice, fue corriendo a invitarlos a pasar. Pero recordemos que no los invitó a pasar, sino que ahí estuvieron en un, ¿verdad? Al pie de un árbol. Vamos a leer el pasaje 3. Amén. Permítanme. Ahí está. Amén, amén. Y dijo, mi Adonai, si he encontrado favor ante tus ojos, te ruego que no pases de lejos a tu siervo. ¿Verdad? Y dijo, mi Adonai, si he encontrado favor ante tus ojos, te ruego no pases de lejos a tu siervo. Amén, amén, amén. Estas palabras hay que grabárnoslas, hermanos. Estas palabras las tenemos que tener siempre en nuestra boca. Porque se nos va a llegar el día. Se nos va a llegar el día que nos vengan a decir como a Lot. ¿Sí? Y estas palabras son las palabras mágicas, ¿verdad? Podemos decirlo. Las palabras mágicas para que se nos dé esa verajá, esa bendición. Miren, les digo, miren, los comentarios se contradicen a veces, ¿verdad? Señor mío, según la mayoría de las interpretaciones, a ver, la palabra en este pasaje es sagrada, ¿sí? La palabra Adonai es sagrada, refiriéndose a Elohim. Al despedirse de Elohim, Abraham le imploró que no pasara de largo a su siervo, sino que guardara a que atienda a sus huéspedes. Amén. Este acto de Abraham demuestra que ser hospitalario con los viajeros es más importante que recibir la presencia divina. La presencia divina. Sin embargo, el hecho de que Abraham hiciera esperar a Elohim no demuestra irreverencia, ya que él sabía que al
apresurarse a servir a las criaturas de Elohim, estaba sirviendo a Elohim mismo. La pródiga forma en que los agasajó nos ilustra la perteza con la que servía también a Elohim, ¿verdad? Entonces dice la forma con la que los agasajó, ¿verdad? El banquete que les hizo fue el que nos demuestra, ¿verdad? Que cómo era nuestro patriarca, cómo era de piadoso, ¿verdad? Que ayudaba al prójimo, amaba al prójimo, ¿verdad? Algo que en el primer siglo era lo que se había perdido. Por eso nuestro Adón Yahshua Hamashiach siempre hacía énfasis en, ¿verdad?, en ser piadosos, ¿verdad?, ¿verdad?, en ayudar al prójimo, ¿verdad? Está la parábola del prójimo, ¿verdad?, del buen samaritano. Y él lo dijo, ¿verdad? ¿Cuál de estos es su prójimo? Pues el buen samaritano, ¿verdad? Que no era ni del pueblo, ¿verdad? Pero ayudó a uno. Y eso es muy importante. Recordemos que hay bendición por ayudar a uno del pueblo. Que nosotros ahora somos pueblo, ¿eh? Cuando permitimos que alguien nos ayude, estamos bendiciendo a esas personas. Y porque Elohim ve que alguien te está ayudando y esas personas están siendo bendecidas por medio de nosotros. Somos casa de Israel. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Amén, amén. Vamos al pasaje 4. Deja tomar, te ruego, un poco de aguas, y deja que ellos les laven los pies, y así refrésquense debajo del árbol. Entonces vemos que no los invitó a pasar a su casa, a su tienda, sino que ¿verdad?, estaban debajo de un árbol. Vamos a ver qué dice el comentario del pasaje 4. Lávense los pies. A esta altura, Abraham no sabía que eran malachs, según el comentarista, ¿verdad? Y fíjense la interpretación que dan, ¿verdad? A esta altura, Abraham no sabía que eran malachs. Él pensaba que eran árabes que adoraban el polvo de sus pies y no estaba dispuesto a que entraran a su casa un objeto de idolatría, según Rashi, ¿verdad? Que los dejó afuera para no pasarlos a su tienda porque probablemente eran idólatras. Eso es lo que está diciendo Rashi. Bueno, yo en mi punto de vista, yo creo que pues también abajo de un árbol es algo bonito, ¿no lo creen? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Porque después también, si analizamos la parashá, creo que después estaban dentro de la tienda. No me recuerdo muy bien, ¿eh? Pero a mí se me hace que después estaban dentro de la tienda. Porque dicen que Sara estaba en su tienda, algo así, ¿no? Algo así. Bueno, disculpan si me equivoco. Pero sí difiere un poco de este comentario, ¿verdad? Porque digo, si les van a lavar los pies también es
algo al pie de un árbol, yo creo que no tiene, ¿verdad? Yo creo que es algo normal. A pie de un árbol, ahí les lavamos los pies y ahí también puedes merendar a gusto. Digo, es algo bonito. Pero aquí Rashi dice que no los pasó a su casa porque pensaba, ¿verdad?, que a lo mejor eran árabes y podían traer algo idólatra. También es buena la postura, también. No vamos a descartar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sigue siendo un comentario, ¿verdad? Tanto el mío como el de él. Pero está para analizarlo, ¿verdad? Analizarlo porque ellos todavía aquí siguen pensando que él no se dio cuenta que eran malachs. Pero yo creo que sí. Yo pienso que sí. A ver. Sigamos con el 5. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 46 minutos. Bueno, el 5. Y yo traeré una porción del eje y sustentaré sus corazones. Después de esto ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto a su siervo. Muy bien, ellos respondieron, haz lo que has dicho. Haz lo que has dicho. Amén. Bueno, también, este pasaje también sí nos puede indicar, ¿verdad?, lo que dice el comentarista, ¿verdad? Porque les dice, ¿verdad? Les dice, y yo traeré una porción del eje y sustentaré sus corazones. Después de esto, ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto a su siervo. Muy bien. Ellos respondieron, haz lo que has dicho. Bueno, se puede interpretar, ¿verdad? Pero también las palabras de ellos, ¿verdad? ¿Cómo son? Entonces podemos interpretar todo de diferente manera. Las dos posturas. ¿Los reconocía? ¿No los reconocía? Ellos sí sabían que, ¿verdad? Bueno, ellos sí sabían quiénes eran ellos. Pero sí se ve, ¿verdad?, que cuando le dicen y le respondieron, haz lo que has dicho. Y miren, vamos a leerlo acá en la Torah, ¿verdad? El 5. A ver. Iré a buscar un pedazo de pan para que se alimenten. Luego retomen su rumbo, dado que han pasado por delante de su siervo. Ellos le dijeron, hazlo tal como has dicho. Hazlo tal como has dicho. ¿Verdad? Bueno. Ahí lo dejamos a criterio de cada uno de ustedes. ¿Verdad? Porque en el versículo 3, ¿verdad?, nos dice que cuando les dijo Adonai, ¿verdad? Adonai, entonces él sí los reconoció. Hay dos posturas como quien dice, ¿verdad? Y también la de nuestra es que yo pienso que sí él sí los reconoció, ¿verdad? Y más cuando el mismo comentarista dice que con la circuncisión él había subido de nivel, ¿sí? Había subido de nivel espiritual. A ver, vamos a leer el comentario del pasaje 5. Un pedazo de pan. A partir de esta descripción sobria y modesta del sustento del suntuoso banquete que estaba por servir, el Talmud deduce que los justos hablan poco y hacen mucho. Exactamente. Hablan poco y hacen mucho. ¿Verdad? Porque les dijo que les iba a dar un pedazo de pan, pero les hizo un banquete. Y ahí es donde vemos también, ¿verdad?, que les hizo un banquete.
Amén. Déjenme ver dónde me quedé. Ok. Hazlo. Haz como has dicho. ¿Verdad? Hazlo. Haz como has dicho. Danos solamente un pedazo de pan, tal como dijiste. Permítenos solamente reclinarnos bajo el árbol para descansar y proseguir nuestro camino, según Rambán, a fin de no demorarlos. Abraham fue corriendo a la tienda de Sara para pedirle que se apresurara. ¿Verdad? Entonces cuando vemos todo un corredero. Ok, vayan, tú haz esto, tú haz lo otro, y póngale agua para que se laven los pies. Entonces vemos que, ¿verdad? Que fue algo, es como cuando alguien quiere quedar bien con alguien por algo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque como les digo, yo creo que sí los reconoció. O sintió su nefesh, eso, ¿verdad? Ahora podemos también intuir que su rúa, ¿verdad? Su rúa lo movió para hacer esto. Amén. Amén, amén, amén. Ahora vamos al 6. Y se apresuró Abraham ir dentro de la tienda de Sara. Ok, dentro de la tienda de Sara. Y dijo: deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz tortillas. Ok, aquí está donde yo me equivoqué, ¿verdad? Pido una disculpa. Hacemos un tikkun, ¿verdad? Una corrección, ¿verdad? Que fue corriendo a la tienda de Sara. No es que se metieron a la tienda de Sara, ¿verdad? Y se apresuró Abraham ir dentro de la tienda de Sara y dijo: deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz tortillas, ¿verdad? Haz tortillas, haz matzá, haz matzá. Bueno, y aquí lo recalcan, ¿no? Lo que dije. Matzá. Abraham especificó que Sara en persona debía ser la que amasara, porque quería que ella misma cumpliera con el precepto de atender a los huéspedes, según el Midrash, que afirma que esta visita tuvo lugar en Pesaj. Amén. Y como es sabido, Abraham y Sara cumplían con los preceptos incluso antes de la entrega de la Torá. Él quería que Sara misma amasara las tortas para evitar que se fermentara la masa. Amén. Amén, amén. Era obvio, ¿verdad? Que si, ¿verdad? Era matzá. Era matzá. ¿Por qué estamos seguros que era matzá? Porque el Lot en el pasaje de Lot, cuando van los dos malá, él sí dice que era matzá, ¿verdad? Entonces era el mismo día. Entonces era Pesaj, como quien dice. Era Pesaj. Era Pesaj. Y bueno, y cuando vemos que todos participan, entonces todos agarran parte de la verajá, de la bendición. También, ¿verdad? Amén, amén, amén. Bueno, vamos a terminar en el 7 y mañana analizaremos el resto. Y hacia las reses corrió Abraham hacia la manada y tomó el hijo de un becerro bueno y tierno y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Amén. ¿Verdad? Entonces vemos que el sirviente también, ¿verdad? El siervo puso de su parte, ¿verdad? Y fue como les digo, fue a traer un becerro nuevecito. El becerro nuevecito, ¿verdad? Y
Ahora sí que hizo un banquete. Y bueno, ya para terminar, hermanos, vamos a leer el comentario, ¿verdad?, de Rambán, de aquí del pasaje 7, del pasuk 7. Entonces corrió Abraham. Rambán enfatiza que esto nos da una idea del enorme deseo que tenía Abraham de ser hospitalario. Si bien tenía muchos sirvientes ansiosos por servirlo, y además él era ya anciano, estaba débil por la circuncisión, él en persona fue corriendo a elegir los animales para la carne que iba a servir. Bueno, es irrelevante decir que nuestro padre era anciano, porque él duró 175 años, si mal no recuerdo. Prácticamente casi podemos decir que estaba a la mitad de su vida. Bueno, 25 años más. O sea, viendo, ¿verdad?, cómo la edad de los sadiquín fue bajando. Entonces, pero vemos que nuestro padre Abraham duró 175 años. Entonces quiere decir que a los 100 años estaba como un roble. Como un roble, ¿verdad? Como un roble. Pero eso sí, ¿verdad? Hospitalario. Hospitalario. Dicen que cuando no ayudaba a alguien en un día, no estaba contento, ¿verdad? Es lo que dicen algunos comentaristas, que se ponía triste si no pasaba un viajante en un día. Era prácticamente un sadí, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. Es algo que debemos de ir adoptando nosotros, ¿verdad? También, ¿verdad? Que a veces es difícil, es muy difícil también acá en las ciudades, más en Estados Unidos, porque a veces hay personas muy locos, ¿verdad? Entonces hay que también tener cuidado, ¿verdad? Pero siempre una sedacá, ¿verdad? Una ayuda, siempre y cuando podamos, ¿verdad?, que esté dentro de nuestras posibilidades, darla al necesitado, ¿verdad?, a la gente que vive en la calle. También analizando, ¿verdad?, reconociendo al que necesita, al que se porta bien, que está pidiendo para comer, ¿verdad? Porque también hay gente que, ¿verdad?, que pide, ¿verdad? Pero siempre hay que, ¿verdad?, tener ese corazón dispuesto, de ayudar, ¿verdad?, de hacerse de acá. Bueno, amados hermanos, madrugamos ahora sí en este día de Shabbat. Empezamos pronto. Qué bueno. Así tenemos más tiempo para estudiar. Y bueno, sigan teniendo un Shabbat Shalom. Y que en este día de Shabbat aprendan mucha Torah. Hay que estudiar. Hay que levantarnos temprano mañana para seguir estudiando desde temprano. Y que no se termine el Shabbat, ¿verdad, amados? Bueno, amados hermanos, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en este hermoso día de Shabbat. Amén, amén y aleluya.